Un saludo a todos y bienvenidos a Derecho Penal sin Misterio. Bueno, aprovechando que estábamos acá en el estudio, decidimos grabar un segundo video. Este tema de grabar realmente no es sencillo, es demandante en tiempo y bueno, tuve algunas dificultades que me impidieron subir contenido al canal la semana pasada. En este segundo video quiero explicar algo que recurrentemente confunde a las personas, los medios de comunicación también tienen confusiones en este punto, y es la diferencia entre una coautoría y un concierto para delinquir. En el derecho penal, la comisión de un delito puede ser o pueden participar varias personas. El Código Penal nos define cómo o qué rótulos tienen estas personas y vamos a hablar de autores y partícipes. El artículo 28 del Código Penal nos indica concurren a la realización de la conducta punible los autores y partícipes. Posteriormente, en el artículo 29 nos indica quiénes son autores. Entonces dice lo siguiente: el autor es quien realiza la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento. Aquí hablaríamos de autoría material o autoría directa y de autoría mediata o autoría indirecta, que será objeto de otro video. Posteriormente nos indica, son coautores los que mediando un acuerdo común actúan con división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte. Aquí tendríamos una coautoría, ya nos habla de una participación plural de sujetos en la comisión de la conducta punible y esto está aunado al principio de estricta tipicidad. Si nosotros revisamos un tipo penal, cualquiera que sea el delito, siempre está redactado de tal forma que el sujeto es singular. El que matare a otro, el que se apropiare, el que violentare, en fin. Entonces siempre está redactado de manera singular. ¿Qué pasa si participan más personas en la comisión de la conducta punible? ¿Quedarían impunes? No, el Código Penal tiene un dispositivo amplificador del tipo penal, como es la coautoría, que nos indica que cuando hay pluralidad de sujetos podríamos revisar si son coautores, cuando se reúnan unos requisitos o son partícipes. Los coautores son aquellos que mediando un acuerdo común actúan con división del trabajo criminal atendiendo a una relevancia del aporte. Esta relevancia del aporte debe ser en un momento específico del iter criminis y es el momento de ejecución. Allí es donde debe tornarse relevante el aporte de uno de los participantes de esta coautoría. Tenemos diferentes tipos de coautoría. Particularmente para el Código Penal colombiano tenemos dos tipos de coautoría. Tenemos coautoría propia, y es cuando no hay división del trabajo criminal, cuando no está marcada esa división del trabajo criminal, y la coautoría impropia, cuando sí tenemos diferentes participaciones y aportes diferentes con división del trabajo. Entonces, para explicar la coautoría impropia, podría poner un ejemplo. 3 sujetos se ponen de acuerdo para robar un banco. Uno de ellos va a ser el encargado de manera virtual de deshabilitar los sistemas informáticos. Otro de ellos va a hacer explotar unos explosivos en las puertas del banco y el tercer sujeto va a entrar a sacar el dinero del banco. Si miramos la conducta del sujeto que deshabilitó los sistemas de seguridad de manera virtual, no podríamos decir que se trata de un hurto, solo si miramos esa conducta. Pero como previamente hubo un acuerdo y se distribuyeron las funciones para un fin común que era el hurto del banco, estaríamos hablando de una coautoría y los 3 serían responsables de un hurto. Aquí es donde nacen las confusiones con el concierto para delinquir, porque muchas personas dicen, venga, pero si los 3 sujetos se pusieron de acuerdo para cometer este hurto, pues estaríamos hablando de un concierto para delinquir, y resulta que no. El concierto para delinquir es un delito autónomo que está consagrado en el artículo 340 del Código Penal, y bueno, pues tendríamos que revisar qué nos dice ese artículo 340. Antes, quiero mencionar que hay unos requisitos específicos para que nosotros hablemos de un concierto para delinquir. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, voy a dejar acá abajito la cita de la sentencia correspondiente, nos habla de algunos elementos especiales o específicos para que nosotros hablemos de un concierto para delinquir. El artículo 340 nos indica lo siguiente. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada por esta sola conducta con prisión de 48 a 108 meses. Entonces, si
yo tengo a 5 amigos y los reúno en este espacio y les digo, bueno, vamos a crear una organización criminal, nos vamos a llamar los Pepitos y vamos a hacer extorsiones, aún sin cometer una sola extorsión, ya estaremos en el concierto para delinquir, ya seremos penalmente responsables de ese concierto para delinquir, siempre y cuando se reúnan los requisitos que voy a mencionar a continuación. Para que nosotros hablemos de un concierto para delinquir, se requiere primero un acuerdo de voluntades de varias personas, segundo, una organización que tenga como propósito la comisión de delitos indeterminados, aunque puedan ser determinados en su especie, tercero, una vocación de permanencia y durabilidad de la empresa acordada, se tiene que ver un concierto para delinquir como una empresa criminal, y cuarto, la expectativa de realización de las actividades propuestas que permita suponer fundadamente que ponen en peligro la seguridad pública. Estos requisitos fueron tratados en la sentencia SP 364-2018, radicado 5-11-42 del 21 de febrero del 2018. Entonces, miren cómo radicalmente tenemos una diferencia, y es que en una coautoría nosotros nos ponemos de acuerdo para un evento específico, 3 personas para robar un banco. En un concierto para delinquir hay un acuerdo de voluntades con ánimo de permanencia en el tiempo y con una clara vocación de empresa criminal, con delitos indeterminados pero determinables en su especie, que buscan permanecer y pues ponen en peligro la seguridad pública. Entonces estamos frente a 2 eventos diferentes. Uno, el tema de un delito determinado, donde varias personas se ponen de acuerdo, y el otro en donde varias personas quieren permanecer en el tiempo para generar o cometer varias conductas punibles. Estos principalmente son las diferencias entre una coautoría, ya sea propia o impropia, con un concierto para delinquir. Ahora, ¿pueden participar más sujetos en la comisión de la conducta punible? Sí, claro que sí. Podríamos tener a un cómplice en la conducta punible y a un determinador en la conducta punible. El determinador, mal llamado autor intelectual, porque pues nuestra legislación no lo prevé así, es quien crea o instiga esa idea criminal, quien la genera. Y el cómplice es quien presta una ayuda accesoria, una ayuda que no es un factor determinante para la comisión de la conducta punible. En otro video abordaremos los dispositivos amplificadores del tipo penal, volveremos sobre este tema, hablaremos a profundidad sobre la diferencia entre la coautoría impropia, la coautoría propia y los elementos que componen una tentativa como dispositivo amplificador del tipo penal. Entonces nos veremos en otro video y abordaremos estos temas que yo sé que son de bastante interés.